Estaba en mi oficina cuando mi esposa Cheryl me envió un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde en la ciudad por negocios. Para entonces, ya lo sabía todo. Así que le respondí brevemente: dígale que su esposa lo está esperando. Todo comenzó un par de semanas antes de ese mensaje. Estaba trabajando en mi oficina cuando Donna, la hermana de mi esposa, pasó por allí. Acababa de regresar de Des Moines, a donde viajaba con frecuencia por trabajo. Donna se sentó frente a mi escritorio y fue directa al grano. Tenía algo en mente que no podía sacarse de la cabeza. Wade, pasó algo muy extraño, dijo en voz baja. Hoy en Des Moines, me encontré con una antigua compañera de trabajo. Cheryl y yo trabajábamos juntas sola, Wade. Estaba sentada en la parte de atrás del restaurante con un hombre. Según su compañera de trabajo, eran muy cercanos y definitivamente no parecía una comida de negocios. Y sé que no vienes a la ciudad muy a menudo. Siempre había confiado plenamente en mi esposa. Llevábamos muchos años casados. Cheryl se encargaba de toda la contabilidad de nuestra gran explotación agrícola y viajaba con frecuencia a la ciudad por negocios. Siempre volvía a casa puntual, nunca parecía estar mal y nunca me había dado motivos para sentir celos. Y, sin embargo, las palabras de Donna se me quedaron grabadas. Empecé a repasar mentalmente los viajes recientes de Cheryl. Últimamente, realmente había estado encontrando demasiadas razones urgentes para ir a la ciudad. Un día, el banco necesitaba urgentemente documentos originales. En otra ocasión, la oficina de impuestos la citó para una auditoría. A veces, llegaba tarde a casa, y ni una sola vez había mencionado haber parado a almorzar en un restaurante con algún hombre. La primera pregunta seria se había formado en mi mente, y ahora tenía que encontrar la respuesta. No iba a confrontar a Cheryl sin pruebas sólidas. Nuestro condado es pequeño y los rumores se extienden rápidamente. Si me equivocaba y armaba un escándalo por nada, destrozaría a la familia y dañaría gravemente la reputación de nuestro negocio. Necesitaba hechos concretos, no solo chismes de una antigua compañera de trabajo. Miré a Donna y mantuve mi voz lo más tranquila y casual posible. Le dije que podría ser simplemente un proveedor, un nuevo cliente o algún viejo conocido que Cheryl había olvidado mencionar en el trabajo. Le pedí a Donna un pequeño favor. Sabiendo que regresaría a Des Moines la semana siguiente, le sugerí que contactara a esa antigua compañera de trabajo del restaurante. El plan era simple. Si veía a Cheryl allí de nuevo con el mismo hombre, simplemente tomaría una foto discretamente con su teléfono. Una foto casual desde la distancia, nada dramático. Le dije a Donna solo quería ver quién era esa persona, llegar al fondo del asunto y disipar cualquier duda. Donna dudó al principio. La idea de espiar a su propia hermana le parecía mal. Pero luego lo pensó mejor. Si Cheryl no tenía nada que ocultar, una foto espontánea no le haría daño a nadie. Un par de días después, Donna volvió a mi oficina. Cerró la puerta tras de sí y me dijo brevemente que había hablado con su antigua compañera de trabajo y que había accedido a ayudar. Si Cheryl volvía a aparecer allí con su acompañante, intentaría sacar una foto discretamente. Lo único que podíamos hacer ahora era esperar. Los siguientes días se hicieron eternos. Todas las noches tenía que sentarme a cenar con Cheryl, hablar de asuntos de la granja y actuar como si nada pasara, mientras la tensión en mi interior seguía aumentando. Una semana después, Donna entró sigilosamente en mi oficina. Cerró la puerta con llave sin decir palabra, se acercó a mi escritorio y dejó el teléfono frente a mí. En la pantalla había una foto tomada por su antigua compañera de trabajo en el restaurante. Cuando miré detenidamente la imagen, todo dentro de mí se tensó. Mi esposa Cheryl estaba sentada en una mesa en el fondo del restaurante, pero el verdadero golpe fue quien estaba sentado a su lado. Era Lyle, el esposo de Donna y mi cuñado, quien trabajaba como gerente de nuestra explotación agrícola. En la foto, Lyle tenía el brazo alrededor de los hombros de Cheryl y la besaba en la mejilla. Durante unos segundos, Donna y yo nos miramos en silencio. La sorpresa rápidamente dio paso a un frío cálculo, e inmediatamente comenzamos a atar cabos que antes parecían pura coincidencia. Empezamos a repasar los viajes recientes de Cheryl y Lyle a Des Moines. Los horarios de sus viajes a la ciudad casi siempre coincidían. Los días en que Cheryl iba al banco o a la oficina de impuestos, Lyle salía el mismo día a comprar repuestos. Sin embargo,
Siempre regresaban a casa por separado, y ni una sola vez ninguno de los dos había mencionado haberse encontrado en la ciudad o haber almorzado juntos. Así que ambos ocultaban algo. Donna y yo decidimos no hacer ningún ruido todavía. Quizás estábamos exagerando. Tal vez solo fueron almuerzos informales en un restaurante, aunque la foto parecía demasiado familiar. Ninguno de los dos creíamos lo peor, así que necesitábamos verificarlo cuidadosamente. Necesitábamos algo que no pudiera descartarse como una coincidencia o un gesto amistoso. Decidimos esperar y seguir observándolos de cerca. El viernes por la noche, Cheryl y yo estábamos en casa. Dejó su teléfono en la encimera de la cocina para cargarlo y salió unos minutos a ver las flores del porche. Un minuto después, la pantalla de su teléfono se iluminó. La miré sin pensarlo y me quedé paralizada. Había aparecido un nuevo mensaje de Lyle. El texto era corto e inequívocamente claro. ¿Vas a la ciudad mañana? Te echo de menos. En ese instante, cualquier esperanza tonta que hubiera tenido de que se tratara solo de almuerzos inocentes se desvaneció por completo. Ahora sabía con certeza que sus encuentros en Des Moines no eran una coincidencia. Rápidamente saqué mi teléfono y le tomé una foto a la pantalla con el mensaje. Me costó mucho volver a colocar su teléfono en su sitio y recomponerme antes de que regresara. No dormí nada esa noche, dándole vueltas a ese mensaje una y otra vez en mi mente y sabiendo que la vida que había tenido se había acabado, pero mostrar emoción antes de tiempo no era una opción. Por la mañana, Cheryl actuó como si todo fuera normal. Durante el desayuno, anunció con calma que necesitaba hacer otro viaje urgente a la ciudad por negocios. Asentí como si entendiera. En cuanto su coche desapareció por la puerta, llamé a Donna y le pedí que viniera enseguida. ¿Cuándo? Entró. Le di mi teléfono sin decir palabra. El mensaje estaba ahí, en la pantalla. Donna se dejó caer en una silla y se quedó mirando fijamente ese breve mensaje de texto de su marido durante un buen rato. En sus ojos se veía cómo se daba cuenta de que su propio marido la estaba engañando con su propia hermana. Ya no cabía duda. Guardé el teléfono en el bolsillo y le dije que no podíamos perder los estribos ni armar un escándalo familiar ahora mismo. Teníamos que manejar esto de otra manera. Donna dejó escapar un profundo suspiro y asintió lentamente. Nos sentamos en mi escritorio para pensar todo con calma. Había que apagar las emociones por completo. Era hora de un cálculo frío. La situación era extremadamente peligrosa. Cheryl y Lyle ocuparon puestos clave en nuestra granja. Operación. Mi esposa se encargaba de toda la contabilidad. Conocía las cuentas, tenía acceso a los pagos y control total sobre los registros financieros. Lyle, como gerente, dirigía todas las operaciones diarias. Supervisaba a los trabajadores contratados, el equipo, los envíos de grano y las compras. Eran como dos engranajes cruciales en una gran máquina. Por eso mismo no podía actuar precipitadamente y armar un escándalo público en ese momento. Donna y yo necesitábamos encontrar discretamente y con cuidado reemplazos para ambos, y luego apartarlos de la operación el mismo día, dejándolos sin ninguna influencia. La solución surgió rápidamente. Donna tenía un título en contabilidad. Conocía bien el sector y podía revisar los registros de su hermana sin ningún problema. Decidimos que ella se haría cargo de toda la contabilidad de la explotación agrícola. Decidí asumir temporalmente las responsabilidades de gerente. Conocía esta granja a la perfección, así que cubrir a Lyle a corto plazo no fue un problema mientras buscábamos discretamente a una persona confiable para el puesto. Durante los siguientes días actuamos con cautela. Repasé los planes de la semana con Lyle. Actuaba como si nada hubiera cambiado, y Donna no revelaba nada cuando se cruzaba con su hermana. Nos preparábamos pacientemente para el momento que se avecinaba. Ese día, Cheryl había salido temprano por la mañana hacia Des Moines. Otra revisión de documentos con un importante proveedor de fertilizantes. Lyle también estaba lejos de la granja. Había conducido hasta la ciudad solo con la excusa de una visita urgente al banco. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró brevemente sobre el escritorio. Era un mensaje de Cheryl. Desbloqueé la pantalla y vi el mismo texto que había leído de ella muchas veces antes. Trabajando hasta tarde en la ciudad. Esta vez no iba a asentir. Donna y yo ya estábamos listos. Cada día que pasábamos fingiendo, se hacía más difícil soportarlo, y era hora de ponerle fin a todo.
Respiré hondo y le envié una respuesta. De acuerdo, cariño. Dile a Lile que su esposa lo está esperando. Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla. Los segundos pasaron con una lentitud insoportable. No era difícil imaginarlos a los dos sentados en ese restaurante en ese preciso instante, mirando sus teléfonos y dándose cuenta de que su tapadera perfecta acababa de desmoronarse. Un minuto después, Cheryl me devolvió la llamada. Su voz era tensa, pero hacía todo lo posible por parecer sorprendida. Wade, no entendí bien tu mensaje, dijo con una risita forzada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver Lile con todo esto? Es extraño que digas eso. Claramente estaba tanteando el terreno, intentando hacerse la tonta sobre la marcha, pero yo no tenía intención de discutir con ella por teléfono. Mi voz era completamente tranquila y firme. Le dije a Cheryl sin rodeos que la esperaba a ella y a Lile en la oficina de operaciones agrícolas esa misma tarde. Teníamos cosas que hablar, y esta sería nuestra última conversación familiar. Luego apagué el teléfono y solté un largo suspiro. Ya no había vuelta atrás. Entonces llamé a Donna y le dije que viniera a mi oficina de inmediato. Mientras Cheryl y Lile regresaban en coche de Des Moines, Donna y yo nos quedamos en la oficina. No había tiempo que perder. En el momento en que se dieran cuenta de que los habíamos descubierto, se pondrían a la defensiva. En un negocio familiar, eso siempre termina en un sucio reparto de bienes. Cheryl, gracias a su acceso a la contabilidad, podía transferir el capital circulante de las operaciones a sus cuentas personales con un solo clic. Lile podía poner al capataz en mi contra y arruinar la cosecha. Dejarles esas cartas a su suerte era demasiado peligroso. Me senté frente a la computadora del trabajo, ingresé mis credenciales de propietario y Donna me ayudó a cambiar rápidamente las contraseñas y bloquear el acceso de Cheryl a todos los portales bancarios de la granja. En ese momento, mi esposa perdió toda capacidad de tocar el dinero. Inmediatamente después, llamé al capataz principal de cada cuadrilla. Mi voz era seca y firme. Les dije que todos los asuntos pendientes debían pasar directamente por mí y que cualquier instrucción de Lile quedaba sin efecto de inmediato. Eso me produjo la primera sensación real de alivio y satisfacción que había tenido en todas esas semanas de angustiosa espera. Donna y yo nos miramos y solo en ese momento empezamos a comprender la magnitud de lo sucedido. La familia que habíamos construido durante 20 años se estaba desmoronando. Cada festividad compartida, cada cena de domingo, cada lazo familiar, todo se convirtió en cenizas en un instante por su sucio asunto. Ambos nos sentimos fatal. Una hora más tarde, la puerta de la oficina finalmente se abrió y Cheryl y Lile entraron rápidamente. La preocupación en sus rostros era evidente, pero seguían fingiendo indignación. Lile exigió respuestas en cuanto entró por la puerta, preguntando a gritos qué clase de broma estúpida le estaba enviando a su esposa. Cheryl también intentó alzar la voz, exigiendo que pusiéramos fin a este circo. No me molesté en discutir. Dejé la foto impresa del restaurante en Gran Avenue y la captura de pantalla del mensaje nocturno en el teléfono de Cheryl frente a ellos. Un silencio sepulcral se apoderó de la oficina. Les dije que Donna y yo sabíamos la verdad sobre su aventura. Ya no tenía sentido mentir, esconderse ni poner excusas. Eran libres de empacar sus cosas y dejar a sus familias, pero tendrían que buscar trabajo en otro lugar. No había lugar para infieles en esta operación. Los rumores se extendieron por todo el condado al instante. En apenas un par de días, la noticia sobre Cheryl y Lile se había convertido en el tema principal de conversación entre todos los vecinos y granjeros de la zona. Era imposible ocultar algo así en una comunidad pequeña como la nuestra, y ahora cada uno de sus movimientos estaba a la vista de todos. Una mañana, pasé por nuestro taller de reparaciones para ver cómo estaba la cosechadora. El mantenimiento avanzaba según lo previsto para la temporada. Uno de los mecánicos se me acercó enseguida. Se movió de un pie a otro, miró a su alrededor y me habló en voz baja. Dijo que un par de veces, cerca del final de la jornada laboral, había visto a Cheryl y Lile subirse juntos a la camioneta de Lile y marcharse. No le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora, después de todo lo que había salido a la luz, todo parecía muy diferente. Lo escuché, le di una palmada en el hombro y seguí mi camino, pero por dentro ya estaba hirviendo. La idea de que se hubieran estado reuniendo aquí mismo, en nuestra granja, justo delante de mis narices, no me dejaba en paz.
Necesitaba hablar con Lile cara a cara. Una sola lámpara de trabajo estaba encendida en el otro extremo del pasillo. Entré. Lile estaba de espaldas a mí, guardando sus herramientas en una pesada caja. «Entiendes que destruiste 2 familias», dije, con la amargura clara en mi voz. Lile se estremeció. Se giró lentamente, limpiándose las manos sucias con un trapo viejo. Por la expresión de su rostro, supe que había estado esperando esta conversación. Soltó un profundo suspiro y me miró directamente a los ojos. «Wade, sé lo que te hice». «Tú y Donna», dijo con voz ronca. Pero las cosas entre nosotros fueron demasiado lejos. Yo no buscaba esto. Simplemente no pudimos detenerlo a tiempo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, recogió su caja de herramientas y caminó lentamente hacia la puerta. Esa fue la última conversación que tuvimos. 2 meses después, nuestras familias se divorciaron. Tras el divorcio, Cheryl y Lile se mudaron juntos a una casa vacía en las afueras de nuestro condado, pero no duraron mucho allí. Nuestra comunidad rural les dejó claro rápidamente que ya no había lugar para ellos en estas tierras. Nuestra familia era muy respetada aquí y la gente nos valoraba. La explotación agrícola había pasado a mis manos de mi padre, y era nuestra gran explotación la que proporcionaba a la gente del lugar trabajo estable y su principal fuente de ingresos. Todo el condado estaba ligado a estas tierras de una forma u otra. Así que lo que Cheryl y Lile habían hecho afectó mucho a la gente. Me llegaban rumores de que ambos estaban teniendo serios problemas económicos rápidamente. Habiendo perdido los puestos clave y los ingresos estables de los que habían dependido durante los últimos 20 años, no podían encontrar trabajo aquí. Ninguno de los agricultores locales. No tenían ninguna intención de contratar a las personas que habían destrozado a nuestras familias. Los intentos de Lile por conseguir un puesto de gerente en empresas vecinas fueron recibidos con rotundas negativas. Poco después, se marcharon de nuestro condado. Nunca más los volví a ver por aquí. Donna y yo por fin respiramos tranquilos, y nuestras vidas poco a poco volvieron a la normalidad. El peso de fingir y guardar secretos que nos habíamos visto obligados a soportar durante los últimos meses quedó por fin atrás. El ambiente en casa y en la oficina se calmó por completo. Nuestra familia se unió aún más, y toda la tensión se fue con quienes habían traicionado nuestra confianza. Nuestros parientes nos apoyaron, y nuestras tradicionales cenas dominicales alrededor de la mesa volvieron a traer alegría. Ni rastro de engaño, ni sonrisas forzadas. No faltaba trabajo en la explotación agrícola, con una nueva temporada de campo muy ajetreada que acababa de comenzar, pero ahora absolutamente nada nos distraía de lo que importaba. Toda nuestra energía se centró en construir algo. Donna se puso al día sorprendentemente rápido. Al fin y al cabo, es contadora de profesión. No fue difícil, me tomó mucho tiempo explicarle los detalles. Prácticamente desde su primer día, tuvo control total sobre todas las cuentas, facturas y pagos. El nuevo gerente que contraté para reemplazar a Lile después de una búsqueda minuciosa tampoco me decepcionó. Resultó ser un profesional sólido y experimentado que rápidamente se ganó el respeto del capataz y los mecánicos. Todo el equipo funcionaba a la perfección. Donna y yo seguimos impulsando nuestra empresa familiar con confianza, ampliando la superficie cultivada y modernizando el equipo. La tierra, como siempre, exigía mucho trabajo, pero era un trabajo que amábamos y que nos brindaba verdadera satisfacción y tranquilidad. Entonces, ¿te gustó cómo terminó esta historia? Podría haber sido diferente. Si Cheryl y Lile se hubieran detenido a tiempo. Si hubieran pensado, aunque solo fuera por un momento, no en sí mismos, sino en las personas con las que habían compartido mesa durante 20 largos años. Los matrimonios podrían haberse salvado. La familia podría haber permanecido unida. O tal vez merecían una oportunidad para perdonar. ¿Qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete. Aún quedan muchas historias por contar.